Dadaísmo. ¿Qué es el dadaísmo? El dadaísmo se podría definir como una vanguardia artística la cual surgió en Zúrich en 1916, más específicamente en el Cabaret Beltraire. Sus creadores, sus padres, son considerados Tristan Tzara, Uwe Boll, Richard Wollenbeck y Jean Arp, los cuales se reunían en este local nocturno con el objetivo de realizar acciones que mostraran su rechazo a la institución artística y a las instituciones del arte europeo, tanto el vigente de la época como el histórico. Se lo considera al poeta y escritor alemán Uwe Boll, ya mencionado, como el fundador principal del movimiento, ya que fue el primero en escribir textos sobre el mismo. Este libro es llamado el Manifiesto Inaugural del Dadaísmo, escrito en 1916. Más tarde, Tristan Tzara, el poeta rumano, también se le sumó, siendo uno de los principales exponentes de esta tendencia. Algunas de las características principales del dadaísmo o dada son las siguientes. Protesta contra las convenciones artísticas de la época a través del humor, la irreverencia y lo ilógico. Composición de poemas de difícil lectura, con palabras ilógicas que a menudo privilegiaban el sonido puro en lugar del significado o la construcción de imágenes. Valoración del acto creador, en un estado puro, por encima de la obra creada. Es decir, valía más la intención del artista a lo que mismo era la obra. Cosa que después, más adelante, voy a explicar. Actitud irreverente que tendida a la duda, la rebeldía, la destrucción, lo caótico, lo individual y lo espontáneo. Oposición a las vanguardias y a toda la sistematización del arte, así como de toda idea de lo eterno y lo universal. Esto lo ha hecho considerarse un antiarte. Crítica al sentido tradicional del arte, de la escuela o del estilo. Oposición al positivismo, pensamiento científico basado en el concepto de la razón, por estar en contra de las tradiciones literarias y artísticas. Necesidad de romper con las tendencias establecidas, proporcionar la anarquía en el mundo artístico, incluso de imponer una ideología y nuevo estilo de vida en el que se rechazaba lo tradicional y lo convencional. Consideraba el movimiento como un estado de ánimo, más que como una propuesta artística determinada, con actividades sin sentido. Ironizaban y ridiculizaban las manifestaciones del arte vigentes. Artistas dadas renunciaron a las técnicas artísticas tradicionales, incorporaron el uso de materiales industrializados de uso cotidiano. Empezó a usar el concepto ready-made, introducido por Marcel Duchamp, un objeto cualquiera que se transforma en una obra de arte al ser nombrado así por el artista. Esta afirmación desplaza el valor de la obra de arte del objeto en sí mismo a la acción del artista, como anteriormente mencioné. Buscaban escandalizar a los espectadores y provocar una reacción emocional o intelectual. Renegaban el concepto de obra de arte. No solo no lo buscaban, sino que rechazaban producir objetos imperecederos que fueran contemplados en los museos. Razón por la cual a veces es muy complicado encontrar imágenes o obras, información sobre las obras dadaístas, ya que estas no eran hechas con el sentido de que duraran en el tiempo. Los artistas dadaístas consideraban que el arte era un ejercicio de libertad. Para ellos no era artista quien dominaba una determinada técnica, sino quien era capaz de ejercer la libertad. Rechazaron los límites entre las disciplinas artísticas. Un objeto o una acción dada no puede ser clasificados como pintura, escultura, poesía, etc., ya que los dadaístas consideraban que las obras eran el resultado de una acción casual de ejercicio de libertad. Ya después de haber explicado lo que es el dadaísmo, ¿cuál es la historia de este? ¿De dónde surge y cómo es que surge? El dadaísmo se originó durante la Primera Guerra Mundial. Muchos artistas de diversos países se encontraban refugiados en diferentes ciudades de Europa y en Estados Unidos también. Suiza actuaba como un país neutro, razón por la cual muchas personas se vieron en ese país como un refugio privilegiado.
estos refugiados se encontraban artistas, músicos y escritores, venidos de todas partes de Europa. Estos vivían en medio del desencanto y del horror de una gran guerra sin precedentes. Por ello se presentaban como artistas desinteresados y rebeldes de las tendencias tradicionales. Aquella joven generación de creadores estaba en contra del caos bélico producido por la guerra de trincheras, a la que interpretaron como un signo de la decadencia del occidente. En efecto, lo que lucía como una promesa de desarrollo y progreso durante la Segunda Revolución Industrial, pronto se convirtió en muerte masiva. Animados por sus valores antibelicistas y su profundo sentido crítico-social, un grupo de artistas y escritores fundó un movimiento literario y artístico que expresaba su desacuerdo y decepción frente a la capacidad demostrada por los discursos oficiales como la ciencia, tecnología, la religión, la filosofía y las ciencias sociales, para evitar la destrucción de Europa. Este movimiento es exactamente el que estamos hablando, el dadaísmo. El dadaísmo fue breve y se estima que como fecha de decadencia, o su fecha de decadencia, fue el año 1922. Este movimiento impulsó el surgimiento de otras tendencias artísticas como el surrealismo o el pop art y la técnica del collage. Ya me han escuchado nombrar la palabra dada o dadaísmo múltiples veces. Pero, ¿de dónde surge la palabra dada? ¿Qué es dada? El término dadaísmo no tiene un origen cierto. Incluso los propios dadaístas no saben explicarlo. Sin embargo, existen dos versiones acerca de su origen. La primera indica que la palabra dada surgió de la libre elección que hizo Tristan Tzara en la búsqueda de un término, poco usual en un diccionario. No obstante, el artista siempre hizo hincapié en que la palabra dada en sí misma carecía de importancia y tal como no tenía significado. Se dice que mismo Tristan Tzara eligió esta palabra abriendo un diccionario en una página al azar y de esa página eligiendo también una palabra al azar, la cual fue dada. La otra teoría indica que la palabra dada deriva del constante uso que hizo Tzara de la expresión dada, una respuesta afirmativa y sarcástica, de allí que surgiera dadaísmo. Sin embargo, lo importante de la palabra era el espíritu de quienes se consideraban dadaístas. Ahora procedo a leer un segmento del manifiesto dadaísta escrito por Tristan Tzara en 1918. Dada no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder tiempo por una palabra que no significa nada. El primer pensamiento que se agita en estas cabezas es de orden bacteriológico. Hallar su origen etimológico, histórico o psicológico, por lo menos. Por los periódicos sabemos que los negros Kree llaman al rabo de la vaca sagrada dada. El cubo y la madre de una cierta comarca de Italia reciben el nombre de dada. Un caballo de madera, la nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano, dada. Sabios periodistas ven en todo ello un arte para niños. Otros santones, Jesús habla a los niños. Retorno a un periodismo seco y estrepitoso y monótono. No es posible construir la sensibilidad sobre una palabra. Todo sistema converge hacia una aburrida perfección. Estancada idea de una ciega dorada, relativo producto humano. La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, porque la belleza ha muerto. De los artistas más reconocidos del Dada está Hugo Boll, uno de sus fundadores, quien escribió el manifiesto inaugural dadaísta. Una de sus obras más conocidas es el poema Karawane, el cual fue publicado en 1920 y escrito en 1917. Es un poema interpretado originalmente en el Cabaret de Voltaire en Zúrich en 1916. La versión impresa se publicó más tarde en el Dada Avalanche, ya que la actuación de Boll puede verse como uno de los momentos claves en el desarrollo del dadaísmo. El artista proviene de la literatura y del teatro y reinventó el lenguaje sin sentido ni gramática, también conocido como Lautsprache. Durante su actuación estaba vestido con un traje de papel, pareció un miembro del clero. Su recitación del poema en el escenario lo llevó a un estado de trance mental, con la audiencia cautivada
Al final tuvo que ser sacado del escenario por agotamiento con el público subido a él. El diseño tipográfico y de texto de la versión impresa de Caravane subraya estas características de caos y anarquía. El diseño de Ball es simple, fácil de reproducir y claro de leer, al mismo tiempo que crea una falta de armonía debido a los tipos de letras elegidos, aparentemente al azar. El diseño también se parece mucho al de las ciudades visuales en un folleto, debido a su flexibilidad, lo que indica una fácil reproducción y distribución. Este poema es un claro ejemplo de lo que era la literatura en el dadaísmo, ya que, por ejemplo, la poesía, los poemas, no eran con palabras comunes y corrientes, sino que rimasen de alguna manera y tuvieran un sentido o una historia, un desarrollo, sino que la gran mayoría de los poemas eran simplemente palabras que sonaban lindas juntas, básicamente, por así decirlo de una forma grotesca. Otro artista dadaísta con muchas obras fue Jean Arp, quien fue de las primeras personas en hacer collage. Uno de sus collages más conocidos es uno celeste o azul, el cual están viendo ahora en pantalla, el cual no tiene ningún título y fue hecho entre 1916 y 1917. Arp creó este collage en Zurich, en el corazón geográfico y temporal del movimiento dadaísta, profundamente afectado por el trauma de la guerra moderna y la expansión de los medios impresos. Arp y sus compañeros dadaístas buscaron representar radicalmente la naturaleza misma del arte. Consideraban a la razón y la racionalidad responsables de la Primera Guerra Mundial, y en respuesta emplearon nuevas estrategias estéticas y racionales que incluían la abstracción, el collage y el uso de procedimientos aleatorios. Este collage representa plenamente las demandas del Dada. Según sus contemporáneos, Arp hizo su trabajo y otros similares rompiendo papeles en pedazos, dejándolos caer al suelo y pegando cada trozo donde caía, en lugar de ordenar la página según su propio diseño. Se dio el control a la mano aleatoria de la gravedad. El trabajo es decididamente no referencial, sin historia, sin imagen, solo papel rasgado de color azul y blanco. Sin embargo, la composición en forma de la cuadrícula de este collage puede ser evidenciada de que Arp no renunció por completo al control. Un examen cuidadoso también revela que usó papel pesado, posiblemente de Bellas Artes, y que los bordes se rasgaron en forma inclinada para revelar sus fibras internas. Sugiere una interpretación contraria a la intuición, que la obra puede ser tanto una representación visual del azar como un producto del mismo. Por último, tenemos al artista más conocido del dadaísmo, Marcel Duchamp, el creador y pionero de los ready-made. Una de sus obras más conocidas es la Bicycle Wheel, o también conocida como la bicicleta. Aunque Bicycle Wheel es anterior al uso que hace Duchamp de la palabra ready-made, es un término que aprendió después de mudarse de París a Nueva York en 1915. Es el primer ejemplo de esta clase de obras de arte innovadoras. Como la mayoría de los ready-mades existentes de Duchamp, la Bicycle Wheel del Mono es una versión posterior de la creación anterior, realizada por una exposición de 1951 en la galería Jimmy James de Nueva York. Como era su afición en ese momento de su carrera, Duchamp encontró otros para que hicieran gran parte de su trabajo por él. Sidney Janis, el dueño de la galería, seleccionó la rueda de la bicicleta mientras estaba en París y encontró el taburete en Brooklyn, y Duchamp lo juntó. Lo que le importaba a Duchamp era la transmisión del concepto de un ready-made, no su apariencia exacta. Bicycle Wheel se distingue de todos los ready-mades posteriores del artista en virtud del movimiento implícito de su objeto central, una cualidad que Duchamp apreciaba por sus efectos calmantes. Ver girar esa rueda fue muy relajante, muy reconfortante, una especie de apertura de avenidas en otras cosas además de la vida material de todos los días. Me gustó la idea de tener una rueda de bicicleta en mi estudio. Disfruté mirándolo, al igual que disfruté mirando las llamas bailando en una chimenea. Era como tener una chimenea en mi estudio. El azar. Eso quizás sea lo más importante del dadaísmo. El caos. El tirar hacia lo gambero, hacia lo escandaloso. Y se puede decir que nada más
hacía feliz a un dadaísta que escandalizara a un burgués.